Bien, antes de empezar, vamos a orar. Le voy a pedir, ya que nos está visitando Horacio, si puedes orar, por favor. Amén. Bueno, como saben, hoy vamos a estudiar el último libro de la Biblia, que es Malaquías. El último, perdón, pero estamos viendo el panorama del Antiguo Testamento. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. Claro, de la Biblia para los judíos. Bueno, vamos a ver el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y quiero preguntar, como siempre lo hago, ¿quiénes leyeron el libro de Malaquías alguna vez en su vida? No, casi la mitad, estamos bien. Malaquías, como saben, como la mayoría de libros de los profetas menores, se le titula a este libro por el autor que escribió este libro, el autor que hizo esta profecía, que fue Malaquías. Malaquías, que fue el autor, su nombre significa mi mensajero o el mensajero de Jehová. Eso es lo que significa Malaquías, el mensajero de Jehová. Y algunos autores dicen que esta persona no lo escribió, pero la tradición judía lo identifica como el que escribió este libro y lo identifica también como como uno de los miembros de la gran sinagoga que recolectó y preservó las Escrituras. Este libro fue escrito aproximadamente durante el regreso de Nehemías, cerca del año 433 al 424 a.C. Esa fue la fecha aproximadamente en la que fue escrito el libro de Malaquías. Ahora vamos a ver un poco el contexto en el cual fue escrito este libro. Como le dije anteriormente, Malaquías vivió más o menos al mismo tiempo que Nehemías, a finales del siglo V a.C., aproximadamente un siglo después de que ya habían profetizado Ageo y Zacarías, que vimos las semanas anteriores. Su principal preocupación en el libro de Malaquías es la creciente secularización del pueblo de Dios. ¿Qué entienden ustedes por secular? Mundano, muy bien. Entonces, esa era la preocupación de este profeta, que el pueblo de Dios, que los corazones del pueblo de Dios estaban inclinados hacia el mundo en lugar de en Dios. Ahora, como les dije, el pueblo ya había sido vuelto a la tierra
y ya había sido el templo, ya había sido reedificado. Y ¿se acuerdan la semana pasada que vimos el libro de Zacarías? ¿Se acuerdan más o menos de cuál era la motivación de Zacarías para escribir su libro? Muy bien, pero la motivación era lo que vimos era, él les alentaba a reedificar el templo porque el Mesías iba a venir. Esa era la motivación, ¿no? Nosotros vamos a reconstruir el templo porque va a venir nuestro rey, va a venir el Mesías. Bueno, en los tiempos de Malaquías el templo ya estaba reconstruido, pero había una pereza y un letargo espiritual terrible. Como les había dicho, el pueblo de Dios se había vuelto un pueblo muy secular, muy mundano. Ese era el contexto del libro de Malaquías. Como ya les dije al principio, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Malaquías también es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Y vemos que después de Malaquías hubo un gran silencio de ¿cuántos años? 400 años, ¿no? Antes de que venga el otro profeta que iba a hablar sobre Mesías, que era Juan el Bautista. Bueno, ahora sí, este es el contexto, espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a ver al tema principal. ¿De qué trata el libro de Malaquías? El tema principal lo podemos resumir de la siguiente manera. El pueblo de Dios está comenzando a alejarse de nuevo, por lo que Dios tendrá que visitarlos pronto. Ese es el tema de Malaquías. El pueblo de Dios se está alejando de nuevo. Si ustedes se dan cuenta en todo este estudio del antiguo panorama, del Antiguo Testamento que hemos visto, el pueblo siempre se alejó de Dios, o sea, no es algo novedoso. Vemos que el pueblo de Dios siempre está alejando, se está alejando. Gracias, Alané. Entonces Dios ya decide por optar por visitarlos. Pero antes de que Él venga, antes de que Dios venga, Él enviará a su mensajero para preparar a su pueblo, para ese gran día. ¿Y quién es ese mensajero? Juan el Bautista, muy bien. Ahora, el libro empieza de esta manera. Adopta 6 disputas, o sea, hubo una discusión entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Es casi al estilo de una sala de audiencias. ¿Se dieron cuenta? No sé si vieron unas películas sobre un juzgado donde se sienta a un acusado. Bueno, estas personas, el pueblo de Dios, hace esto en este libro. Acusa a Dios de tratarlos mal, de que hay un incumplimiento en el contrato del pacto que Dios tenía contra su pueblo. Y empieza diciendo, por ejemplo, en el capítulo 1, ahora sí quiero que abran sus Biblias, por favor, y me sigan. Malaquías capítulo 1, versículo 2, empieza diciendo así: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Hasta ahí. ¿Se dieron cuenta? Dios les está hablando y les dice, yo los he amado. ¿Y el pueblo cómo responde? ¿En qué nos amaste? ¿Se dan cuenta la rebeldía? Como diciendo, ¿de verdad nos amas? Pero Dios invierte todos estos papeles y después Dios es el que termina acusando en realidad al pueblo de Dios. Quiero que me acompañen al libro, ya estamos en el libro de Malaquías, a los versículos del 10 al 14 del capítulo 1. Le voy a pedir a Mati que lo lea, por favor, con voz fuerte. Todos se oían de ustedes que cerraran las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y de su mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos.
Amén. Vemos acá una fuerte advertencia de Dios diciendo la palabra maldito en el versículo 14, ¿no? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete sacrificios a Jehová lo dañado. El pueblo de Dios pensaba que podían traer a los cojos de sus rebaños como sus ofrendas. Pensaban que, ellos pensaban que se trataba de algo que estaban obligados a hacer, de un formalismo religioso, y eso era lo único que importaba, según ellos. Pero Dios les dice, ¿no saben que yo soy el gran rey? El pueblo de Dios, en lo que acabamos de leer, vemos que no aprecia a Dios, al Santo de Israel. Ellos lo ven como algo, como una monotonía, que tienen que hacerlo todos los días, algo religioso, algo apático. Y la pregunta acá es para ustedes en esta mañana, ¿cuántos de nosotros también somos reprendidos y desafiados por la palabra de Dios aquí? ¿Se sienten identificados con lo que acabamos de leer? Muchas veces en otras denominaciones, en otras iglesias, utilizan estos pasajes para decir, ¿no?, que cuando uno ofrenda, y utilizan este pasaje, he escuchado varias veces que dice que no tienes que dar el billete más sucio o más roto, y utilizan estas cosas. Y algo de cierto tienen, en realidad. Algo de cierto tienen. Porque lo que Dios quiere, ¿qué es de nosotros? Quiere lo mejor de nosotros. Quiere que nosotros no caigamos en una religiosidad, que nuestras ofrendas o lo que nosotros podamos darle a Dios, ¿no?, nuestro servicio, no solamente estoy hablando de dinero, sino nuestro servicio, todo lo que hagamos para Dios, lo hagamos bien. Y no hagamos así de una manera religiosa o porque nos están imponiendo algo. No, sino que tenemos que hacerlo por amor. Por amor. De ahí quiero que lean también el capítulo 2, versículos del 10 al 11. Le voy a pedir a Ariel. Capítulo 2, versículo del 10 al 11. ¿Acaso no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos creó a todos el mismo Dios? Entonces, ¿por qué hay quienes engañan a sus hermanos? Al hacerlo rompen el pacto con Dios que hizo con nuestros antepasados. Judá ha sido infiel. Algo horrible se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Judá le ha faltado respeto al templo sagrado del Señor, el lugar que él ama. Los hombres de Judá se han casado con las mujeres que adoran a otro Dios. Amén. Vemos entonces, mis hermanos, que el pueblo de Dios no solamente ha fallado a través de una vida religiosa vacía, sino que el pueblo de Dios ha quebrantado el pacto que tenía con Él. ¿Cómo ha quebrantado ese pacto? Como leyó Ariel, profanando el templo, adorando a otros dioses, Y no solamente adorando a otros dioses, sino que también nos ve que entre ellos había matrimonios rotos, como dice el versículo 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces vemos acá dos pecados terribles. Primero es la idolatría del pueblo de Israel,
y los matrimonios rotos. Y nosotros también no adoramos dioses hechos por manos humanas o esculturas, pero sí tenemos dioses en nuestros corazones. Y ponemos a esos dioses por encima del Dios creador, del Dios de la Biblia. Y fallamos también como este pueblo, que es el pueblo de Israel. Y el tema del matrimonio, ¿alguien me puede decir en qué consiste el matrimonio? ¿O por qué Dios instituyó el matrimonio? Es un pacto, sí, entre dos personas. ¿Y qué representa ese pacto? El amor de Jesús y su iglesia. Muy bien, muy bien. Y bueno, lo que pasaba con las personas en el tiempo de Malaquías, con este pueblo, es que ellos habían abandonado, como dice, a la mujer de su juventud. Habían roto ese pacto porque se cansaron simplemente de sus mujeres y quisieron estar con mujeres más jóvenes y encima de otro pueblo, no de su mismo pueblo. Y entonces Dios lo ve esto como aberración, como algo malvado. No solamente se habían vuelto un pueblo religioso, no solamente se había vuelto un pueblo idólatra, sino que ahora estaba quebrantando el pacto que Dios mismo había instituido. Ahora vamos a ver otro pasaje. A ver si, Ricardo, si lo puedes leer. Capítulo 2, versículo 17. Malaquías. Capítulo 2, versículo 17. Acusaciones contra Judá. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace con ellos. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Amén. Entonces vemos ahí acá la desfachatez de este pueblo pecador, ¿no? Que el pueblo empieza a acusar a Dios. O sea, vemos que vive una vida religiosa, vemos que abandonan a sus mujeres, vemos que son idólatras, y los caraduras que hacen empiezan a acusar encima a Dios, ¿no? Le dice, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está? Y Dios le responde. Ciertamente Él va a responder a las acusaciones de su pueblo. Y en el capítulo 3, versículo 2, nos dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces vemos que Dios responde de esta manera. Y hermanos, lo que debemos, de reflexionar en este aspecto es que el pueblo de Dios estaba acusando de que Dios era injusto y ellos pedían justicia. Y nosotros debemos tener cuidado cuando nosotros pedimos justicia y nosotros andamos en injusticia. Como dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? En eso debemos de reflexionar y no ser como el pueblo de Dios que se queja. ¿Y a cuántos no les ha pasado eso? Díganme, ¿cuántos no han dicho, estoy cansado? Porque dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. ¿Cuántos hemos pasado por esta situación? De decir, Dios, ¿por qué a ellos sí les va bien y a mí me va mal? Y yo que te sirvo, yo que hago esto, yo que hago lo otro. Debemos reflexionar, ¿no? Porque en ese tiempo,
cuando nosotros pensamos eso, pedimos justicia a Dios. Dios, haznos justicia porque supuestamente yo estoy haciendo lo correcto y me va todo mal. Y a las personas que hacen lo malo le va todo bien. Bueno, y debemos tener cuidado con esa clase de justicia que pedimos. Ahora vamos a hablar también de otro tema muy controversial, que está en el capítulo 3, versículo 9. Le voy a pedir a Joel, si lo puedes leer. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. Este versículo, les encanta, ¿no?, a los falsos maestros de la prosperidad y encima te maldicen, ¿no?, con este versículo. Te dicen que si es que no diezmas, maldito eres con toda maldición. Bueno, el pueblo de Dios le ha robado a Dios al no entregarle el diezmo, dice. Y son palabras fuertes para el pueblo de Dios. Y es algo que, sí, nosotros no diezmamos, y no es porque no sea bíblico, es bíblico, pero era una ordenanza para el pueblo de Israel. Pero nosotros debemos tomar en serio estas palabras, porque, como dijo muchas veces el pastor, está bien que nosotros no enseñemos sobre el diezmo, pero creo que nosotros deberíamos no practicarlo, sino la Biblia nos manda que debemos ofrendar con todo nuestro corazón, y si realmente amamos a Dios, deberíamos dar más del 10%, ¿no? Y como justamente ayer estuvimos hablando con el pastor, vemos que hoy en día en las iglesias en general, el tiempo de la ofrenda se ha convertido en un tiempo de limosna y no de ofrenda. Y hemos estudiado el libro de Levíticos. ¿Se acuerdan qué era una ofrenda? Era algo que a la persona le tenía que costar. Le tenía que costar en realidad. Era algo que tenía que ser una especie de sacrificio, ¿no?, para Dios. Pero lamentablemente hoy en día no lo vemos así, como les vuelvo a repetir. El tiempo de ofrenda se ha convertido en un tiempo de limosna y no damos a Dios lo que Él se merece. Y Dios, hermanos, no simplemente exige el 10%, porque al pueblo de Israel habían varios diezmos, no solamente era un solo diezmo. Pastor, ¿usted se acuerda cuánto en realidad era el porcentaje? Claro, algo de 32% de lo que ellos tenían que dar para Dios. Y nosotros, mis hermanos, ¿cuánto estamos dando? Acá nos exige el diezmo, pero ¿cuánto estás dando tú por Dios? ¿Estás dando realmente lo que tú das? ¿Se podría llamar ofrenda? ¿O es?
Gracias, pastor. Y sí, es algo para que nosotros debemos reflexionar. Yo tampoco estoy en contra del diezmo. Si quieren pueden diezmar. Bienvenido sea. Estoy en contra de las intenciones por las cuales las hacen, ¿no? Pues las personas, la mayoría en donde practican el diezmo, lo hacen con intenciones de recibir más. O sea, su intención es enriquecerse, la avaricia. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver el capítulo 3, versículo del 13 al 15. Le voy a pedir a Johnny, si lo puedes leer. Capítulo 3, versículos del 13 al 15. Malaquías, estamos en Malaquías, bien. Están en Malaquías todos, ¿no? No sé, me preocupa ya. 3, del 13 al 15. Ustedes prefieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima pregunta, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, que a los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y salen contra suya. Amén. Entonces acá vemos otra vez quejas de parte del pueblo de Dios. Y le dice unas duras palabras a Dios, diciendo que Dios no les da lo que quieren y que no tiene sentido servirle. ¿Para qué? Dicen. ¿Para qué voy a servirte, Dios, si no me das lo que yo quiero? No, es más, y pone el ejemplo, dice en el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces vemos esa queja, ¿no? De otra vez del pueblo diciendo, ¿por qué estas personas malvadas, soberbias, que hacen el mal, prosperan y yo no? Yo que guardo la ley, yo que hago todo bien. Y muchas veces podemos caer nosotros también como iglesia en ese dilema de por qué a mí me va mal y a la otra persona le va bien. Y es una realidad, a mí me pasa. O sea, yo a veces pienso eso y luego reflexiono y le pido perdón a Dios. Pero es algo que lo vemos, que el corazón del hombre es así, ¿no? El corazón del hombre piensa que por servir a Dios le va a ir todo bien o va a prosperar. Y no es así en realidad, no es tanto así. Así que debemos de meditar también en eso, ¿no? De meditar en que no siempre nos va a ir bien, ¿no? Que la voluntad de Dios no siempre va a ser enriquecerte, prosperarte, sino de que tenemos que servir a Dios por amor, no por interés, por lo que Él nos pueda dar. Y Dios da una respuesta también. Dios da una respuesta y con eso terminamos. En el capítulo 4, versículo 1, dice así, acompáñenme, capítulo 4, versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Dios le responde esto porque el pueblo se había quejado y diciendo que los soberbios son los que son prosperados, ¿no? Y por eso es que le dice eso. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios le da una respuesta a estas quejas al pueblo de Israel.
Y nos vemos ya acá casi en el final del libro del Antiguo Testamento y vemos la ira de Dios que arde intensamente, pero también vemos esa promesa hacia su pueblo, esa promesa que continúa en pie. O sea, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Entonces esto nos deja un poco confundidos a nosotros, ¿no? Decimos, ¿cómo pueden estas dos cosas conciliarse? O sea, Dios dice que va a venir con toda su furia, con ira, viene el día ardiente como un horno, dice, pero también dice que Dios saldrá que su pueblo saldrá y saltará como terneros del establo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar esto? ¿Cómo podemos conciliar esto? Porque su pueblo, o sea, Dios le hace una promesa a su pueblo, de decir que va a acabar con el mal, pero ellos son incapaces de hacer el bien también. O sea, ellos también son parte del mal, siempre están en constante rebelión contra Dios. Entonces, ¿dónde está la solución? En Jesús, claro. La solución siempre está en Jesús. O sea, vamos a ver que esto descansa en Jesucristo. Como hemos visto en el libro de Jeremías, que se hace hablando del nuevo pacto, que Dios nos va a dar nuevos corazones. Y también vamos a ver que el que cumple con todas estas cosas, el que va a hacer todas estas cosas, va a ser el siervo sufriente de Isaías. Va a ser el rey sacerdote de Zacarías, que lo vimos la semana pasada. Va a ser el Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo de Daniel 7. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios reprende a su pueblo, contesta a sus acusaciones, los acusa, cambia los papeles. Dice que va a venir en el día de su venida con ira, a destruir a los malvados y a salvar a su pueblo. Y esto lo va a hacer a través de Jesucristo. Es más, esto se cumplió después ya en la primera venida de Jesús, ¿no? Y termina diciendo, del versículo 4 al 6 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿qué nos dice Dios acá? Ya para terminar. ¿Qué nos dice el versículo 4? Acuérdense de la ley de Moisés, acuérdense de su palabra, acuérdense de vivir una vida justa, acuérdense de todo lo que les encargó, dice en Horeb, de sus ordenanzas, de sus leyes. Y dice que antes de que Él venga, va a enviar a un profeta, que era el profeta Juan el Bautista, ¿no? Acá lo menciona como Elías. Y dice algo sorprendente, dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, ahora en estos tiempos no va a venir Elías, no va a venir Juan el Bautista, pero sí tenemos mensajeros de Dios que son los que predican la palabra, que son los que exhortan al pueblo, que son los que animan al pueblo, ¿no? Que son los que Dios, los instrumentos que Dios usa, ¿para qué? Para hacer volver el corazón del pueblo de Dios hacia Dios. Ese es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y eso es lo que, bueno, como le dije, no hay Elías, pero están las personas encargadas
de predicar fielmente la palabra para que ustedes reflexionen, recapaciten y para que no seamos como este pueblo en los tiempos de Malaquías, que siempre estaban quejándose, acusando y encima acusando a Dios, acusando a Dios. Debemos examinar nuestro corazón, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes se han sentido identificados con todo lo que hemos visto, yo también me he sentido muy identificado, y bueno, pedirle perdón a Dios. Sabemos que Dios, ¿qué dice su palabra? Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que el que confiese sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, mis hermanos, Cristo ya pagó por nuestros pecados, hay que recordar siempre el Evangelio, pero también no quedarnos en ahí, sino a clamar a Dios. Si vemos un error en nuestro corazón, clamar a Dios y pedir que cambie nuestro corazón. Es parte del nuevo pacto, ¿no? Es ese cambio de corazón. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos. Cristo viene pronto, así que hay que estar preparados, como dije la semana pasada. Y voy a pedirle...